Yo en esta tarde me gustaría traer esta palabra y predicaros lo que Dios me da, sacarlo conforme Dios me lo da. No es una palabra que tengo elaborada, no es algo que tenga un mensaje sacado, pero sí que siento algo de la parte del Señor de hoy, transmitirlo a ustedes. Y qué mejor que padecer la voz de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que contrae la oración en el Antiguo Testamento? Yo me explicaba eso esta mañana, decía, ¿qué trae esa oración en el Antiguo Testamento? Y empezando a leer, yo veía que los patriarcas, los hombres espirituales, los líderes, siempre estaban pidiendo por el pueblo. Qué bueno que una persona se dedique a pedir por el pueblo y no por él mismo. Déjame decirte algo. Vamos a ir a dividir esto en tres partes. Vamos a empezar por los patriarcas espirituales, como era Abraham, Moisés, Isaías, Jacob, pero yo me quiero centrar en Moisés. Moisés saca al pueblo y están 40 años por el desierto, pero vemos cómo Moisés solamente intercede para que el pueblo tenga el bienestar que necesita. No se preocupa de él mismo, decir, ya estoy viejo, ¿por qué no me lleva? Mira, esta gente no para de hacerte mal, y si en cambio tú siempre estás, no se queja, sigue luchando por ese pueblo. Déjame decirte algo en esta tarde. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, trabaja para el pueblo de Dios. Porque es muy bonito decir, Señor, ayúdame, Señor, hazme esto, hazme lo otro, pero te olvida a los demás. El Señor quiere un pueblo que le adore. El Señor quiere que el pueblo siempre camine recto y que no se desvíe. Pero vemos a Moisés que en una cierta ocasión el Señor empieza a hablar con él y le dice, apártate, Moisés, que lo voy a destruir a todo y te haré uno nuevo. Pero vemos como Moisés esta vez no mira su nombre, uno nuevo, uno mejor. Pues mucho mejor, claro que sí, no. Dice, si lo vas a matar, mátame a mí también con ellos. Porque los hombres espirituales, las mujeres espirituales que luchan por la obra de Dios se preocupan por su pueblo. Debemos preocuparnos cada uno por la iglesia. Y el Señor te va a dar las palabras que necesitas. Después vamos viendo que empieza Moisés y hace el tabernáculo. Y ahora dependemos de un sacerdote que solamente puede entrar el sumo sacerdote una vez al año para pecado de todo el pueblo y el perdón de ellos. Ya dependíamos de ese sacerdote. Viendo eso, el pueblo seguía pecando, seguía cayendo, pero Dios era bueno en su misericordia y seguía perdonando. Ahora entra la época de los profetas. Los profetas, ¿por quién pedían? ¿Por ellos o por el pueblo? Siempre pedían mayormente por el pueblo. Querían que los corazones de Israel se volcaran hacia Dios, porque venían épocas en las cuales se iba a otros dioses. Entonces siempre iba un profeta, iba a pedir por el pueblo para que volviera el corazón a Dios. Y necesitamos gente que pida, interceda, para que el pueblo siempre vaya camino hacia Dios. Y más que nunca, déjame decirte algo, vino alguien a la tierra, el buen siervo, vino como rey, como sacerdote, como profeta, y nos dejó una guía que es recta. No es fácil, pero sí es recta. Y ahora nosotros tenemos que encargarnos de poder ser otro hombre y otra mujer que pueda escuchar la voz de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios si estamos lejos? Yo no me imagino, dejarme que me sienta libre. Si tú no escuchas la voz de Dios, es porque el Señor no empieza a gritar fuerte los secretos que tiene para ti para que lo escuchen los demás. Dios lo dice muy flojito, pero nosotros tenemos que ser los encargados de estar cerca para poder oírlo. Pero si tú no estás cerca de Dios, va a pasar un tiempo de silencio. El pueblo de Israel estuvo 400 años en silencio de Dios. Pero Dios, déjame decirte algo, no sé tu circunstancia, no sé tu problema, pero Dios siempre sale a tu encuentro. Necesitamos un corazón que se vuelca a Dios. Hoy más que nunca estamos viendo los placeres de esta vida. Cómo está este mundo corrompido. Un mundo que yo creo que si te pones a meditar en los caminos de Dios no quieres salir ni de tu casa. Quieres solamente estar adorando a Dios.
leyendo su palabra, interesándote por los hermanos. Te olvidas de lo que hay fuera. Pero es una realidad que también hay un demonio, que jamás Dios lo reprenda, que quiere tentarte, que quiere llevarte hacia su lado. Pero más que nunca, preocúpate de estar cerca de Dios. Porque el que camina cerca de Dios, déjame decirte algo, todas las cosas le acontecen para bien. Simplemente muchas veces nos quejamos por el problema, pero no nos damos cuenta que a través de ese problema viene una bendición mayor aún. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese problema? Ese problema no es pedirle a Dios para que lo quite del medio y se te olvide. Ese problema es para enfrentarlo. Ese problema es para que seas valiente, para que saques esa armadura que tanto nos habla Pablo, que defienda las cosas de Dios. Porque los profetas pedían para el pueblo y si no se cumplía lo que decían podía ser matado, apedreado, pero no le importaba porque ellos sabían en quién iban creído. Sabían que estaban de él, que escuchaban la voz de él. Entonces, cuando tú estás pasando por ese problema, es bueno saber escuchar la voz de Dios, para saber guiarte. Porque si tú no te guías por la voz de Dios, déjame decirte algo, muchas veces vamos a tropezar. Abraham, vemos un buen líder, salió y creyó en esa promesa, pero tuvo errores por no estar en oración. Tomó a su sierva Agar, tuvo un hijo en el cual en el día de hoy le hace guerra a Israel, que es Palestina. Cada acto de nuestra vida que no venga de parte de Dios tiene una consecuencia. Eso tenemos que tenerlo claro, el cristiano. Después no reprochemos que si al pastor, que si los hermanos, que no veo ese cariño. No. Es tu consecuencia y tienes que pagar por ella. Pero déjame decirte algo. Tienes un Dios grande. Tienes un Dios que todo lo puede. Tienes un Dios que tu problema lo hace pequeño. Pero cuando estás cerca de Él, qué bueno es tener a alguien que cuide de su oveja. En una cierta ocasión, llega el padre de David y le dice: llévale estos panes y estos quesos a tu hermano que están en guerra, que tendrán hambre. Pero dice que David, antes de irse, dejó a un guardia a cargo de las ovejas. Y déjame decirte algo: Jesucristo murió y resucitó y se fue, pero antes de irse dice que nos dejó al Espíritu Santo. Y dice que nos conviene, pero para que nos convenga, primeramente tenemos que creer, tenemos que aceptarlo en nuestra vida y que Él sea quien nos guíe por esos caminos. Porque si tú estás lleno del Espíritu Santo, ¿sabes dónde vas a ser edificado? Junto a las aguas de corriente. Serás como un árbol plantado en el cual crecerás, serás frondoso, grande rama y darás tu fruto en su tiempo. Pero necesitamos más que nunca estar como esos hombres valientes. Esos hombres que cuando nosotros leemos esa palabra nos maravillamos. Esas mujeres como Rebeca, como Ruth. Necesitamos valientes en la iglesia que adoren a Dios, que rompan obstáculos. Porque muchas veces, déjame decirte algo, el estar solo en la vida no te sirve para nada. Tú puedes hacer una carrera muy lejos y salir solo. Podrás correr más, pero yo te digo que en equipo vas a llegar mucho más lejos. Porque hay obstáculos que van a necesitar gente a tu lado. Y es bueno que nos edifiquemos los unos por los otros. Vemos a los apóstoles cometían errores como personas, pero después cuando estaban juntos y hablaban con Dios, se daban cuenta que se necesitaban los unos a los otros. Por eso el Señor mandaba a los discípulos de dos en dos, por si uno se caía, el otro lo levantaba. Va a haber circunstancias que necesites un apoyo, va a haber circunstancias que no entiendas la situación, va a haber circunstancias que te veas en la cárcel como Pedro, pero déjame decirte algo: el ángel de Jehová acampa alrededor de ti. No sé las cadenas que puedes tener espiritualmente en esta tarde, pero el ángel de Jehová hoy viene a tu vida para decirte: si tú te dejas y te ciñes tus lomos, ponte ese manto y las cadenas van a caer, las puertas de la prisión se van a abrir, y cuando te das cuenta vas a ver la le pedí a mi hermano Saúl que tome Hebreos 3:7. Léelo fuerte para que lo escuche la iglesia.
el reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Amén. Qué bueno que hoy puedas escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, esa palabra que dentro de tu mente te está diciendo lo que necesitas. No soy yo, es el Espíritu Santo que está entrando en tu vida. Pero en este mismo estado que te encuentras, sigue cuando termine el culto. Sigue caminando hacia tu casa. Escuadrilla esa palabra. Cómela y ponla en práctica. No endurezca tu corazón conforme salga. Rompe esa atadura. Rompe esa coraza que tanto mal te hace. Porque déjame contarte una anécdota que yo escuché y me hizo mucho bien. Dice que iba un hombre por alta mar con un barco y dice que el barco se hundió. Y dice que había grandes olas. Y dice que él nadando como podía vio un pico de la roca. Y dice que él se puso así en el pico de la roca durante toda la noche, temblando, con frío, con miedo. Y al día siguiente llegan los salvavidas en un barco, los hombres, y le preguntan, le dijeron, ¿cómo es eso que estás vivo? Dice, pues vi esta pequeña roca. Dice, me subí en ella. Dice, ¿tuviste miedo? Dice, yo sí. Dice, ¿temblaste? Dice, mucho. Dice, ¿pero sabes lo que me salvó? Y le dicen los otros, ¿qué es lo que te salvó? Dice, yo tuve miedo, pero la roca no. Dice, yo temblé, pero la roca no. Porque quien confía en Dios, ese no tiembla. Ese permanece en la palabra de Dios. Porque la palabra es la columna. Y déjame decirte algo. Cuando un cristiano y una mujer toma la palabra y la pone en su vida como columna y evaluarte, va a estar firme en el recto. El ser humano, si la columna de la espalda no la tiene, no sirve para nada, se cae. Pero si la columna la tenemos bien cuidada, la tenemos sana, tú puedes caminar, puedes correr, puedes saltar. Y déjame decirte algo, en la presencia del Señor, la columna siempre está sana. Habrá momentos en que te duele, parece que no sirve, pero son momentos que tiene que pasar el ser humano como cristiano para ser probado. Van a venir problemas a tu vida, pero no te preocupes, porque de ahí son galardones que van a llegar al día de mañana. Porque lo que más quiere el ser humano, ¿qué es lo que quiere? Anhela el alma a adorar a Dios. Entonces trabaja para Dios. Matemos esa carnalidad que tanto nos persigue. Por eso dice Pablo en una cierta ocasión, no me golpeo a mí, sino que golpeo a mí mismo. Porque hay placeres que queremos ir, pero tenemos que ponernos de rodillas. Tenemos que empezar a hablar con Dios y que sea el que nos muestre el camino. Porque necesitamos de la presencia del Señor más que nunca, hermano. No hay nadie en el mundo que no pueda caminar por eso. Necesitan a Cristo Jesús en sus vidas. Hay circunstancias que te llegan por la noche en tu soledad y tú empiezas a hablar con Él. Te piensas que yo no tengo problema, igual que ustedes, hermano, pero me aferro a lo que he creído. Me aferro a esta palabra que tanto predico. Pero no es que yo me ponga como ejemplo, no. Quiero que resalte Jesús en mi vida. Y si paso por los hombres de valle, dice, no tengas mal alguno, no temas. Porque aunque vayas por los valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestra parte. Habrá momentos que tengamos que estar en silencio. Job estuvo en silencio, en su enfermedad. Dice que sufría, se arrastraba con tejas, perdonaba la expresión, se iba a la basura porque sentía alivio de las llagas que tenía. Pero sin el cambio, seguía aferrado a Dios. Habrá gente que te quiera desechar, gente que te diga, tira la toalla, deja el culto, mira cómo está, mira tu economía, desde que estás peor. Déjame decirte algo, lo más importante en esta vida es luchar para heredar el reino de los cielos. Porque déjame decirte algo, ¿de qué te sirve ganar todo en este mundo si pierdes, estás con el Señor? Tenemos que oír esa voz tan bonita, esa voz que tanta falta le hace al cristiano y a la cristiana. Por eso yo digo en esta tarde, seamos gente espirituales, gente líderes, mujeres y hombres que pidan por el pueblo, que aclamen cada día. ¿De qué me sirve
querer pedir, tener pensamientos como Naamán, que odiaba a Mardoqueo. Pero déjame decirte algo, ya todos sabemos la historia, ¿cómo acaba Amán? Ahorcado en la misma soga que él quería que ahorcara al otro. Pues dejemos algo, ahorquemos la carnalidad de nuestra vida y dejamos que el Espíritu Santo sea el que hable por nosotros, el que nos defienda, pero sobre todo, lucha por estar cerca de Dios, lucha para escuchar esa voz. Moisés 40 días en el desierto y el pueblo empieza a hablarle a Aarón y dice, no es un Dios que no sabemos qué ha podido pasar a Moisés. Pues no sabe que el que está cerca de Dios nada le puede hacer. Somos un pueblo rebelde, pero tenemos un Dios tan grande y tan bueno que aunque Él sabiendo que de aquí a un futuro le vamos a fallar, Él te sigue amando. Donde nuestra conciencia acaba en perdonar, ahí empieza la de Él. Dice que cada día que se renueva, grande es su misericordia. Se renueva en su misericordia. Agradezcamos de poder estar en esta tierra escuchando al Espíritu Santo. Camina por el Espíritu Santo. Saúl, un ungido del rey, cogió envidia de un hombre que trabajaba para él y trabajaba para el mismo Dios que él. Pero hay a veces que dice, Saúl mataba a miles y David a 10.000, y eso lo mató. Empezó a entrar el rencor en su corazón, lo atormentaban los espíritus malos, dice la Biblia. Y qué malo es que esté el enemigo y tú estés en tu casa tranquilamente y que te esté poniendo malos pensamientos y que estés mal y que simplemente venga justo y es cuando descanses a media horita, 40 minutos que estamos aquí. Pues no es mejor que pueda ser como David, que por donde quieras que vaya sienta la presencia de Dios, que sepa que lo ocurre. Cuando tenga un problema, deja que Dios sea el que te diga qué problema vas a pasar, porque David hizo un adulterio y lo pagó fuertemente, y el Señor le dio 3 opciones, pero David, sabiendo cómo es el Dios tan grande que tenemos, le dice, Señor, elige tú por mí, porque lo que tú elijas para mí va a ser mi bendición. ¿Y sabes lo que eligió? Que perdería 4 hijos de su vida, pero reconocía que eso era lo mejor en su vida, porque cuando falleció, ¿sabes lo que dijo David? Dice, yo aquí en la tierra ya no puedo hacer nada, lo que podía hacer lo he hecho, he estado intercediendo, he ayudado por él, pero ha muerto. Dice, pero yo sé lo que tengo que hacer para ir a verlo. Entonces, lucha para ver a ese Jesucristo que ha muerto y resucitado por todos nosotros, hermano. Hoy más que nunca, lucha por ser una mujer y un hombre cercano en oración con Dios. Un hombre que escuche esa voz cada día y una mujer que interceda a Dios. Lucha por el pueblo. Este es el pequeño mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Os ruego en esta tarde que cuando oréis también por mí y por mi casa, porque yo también necesito de gente que ore por mí. Bendiciones.